Buenas noches, soy Tomás Guevara, y este es el canal Reescribiendo la Realidad. Suscríbete hoy a este canal para estar al tanto de las novedades en física cuántica. En el episodio número 154 de hoy les voy a informar sobre el campo de Higgs, que identifico como el área regional número 1 de la conciencia universal, y además voy a informar sobre el campo de taquiones, que es una nueva teoría. Pero primero veamos cómo surgió la física cuántica a principios del siglo XX, cuando los científicos buscaban explicar fenómenos que la física clásica no podía. He aquí un breve resumen de su desarrollo. Hitos clave. 1. Radiación de cuerpo negro, año 1900. Max Planck introdujo la idea de que la energía se cuantiza para explicar la radiación de cuerpo negro, lo que llevó al concepto de cuántico. 2. Efecto fotoeléctrico, año 1905. Albert Einstein amplió el trabajo de Planck, proponiendo que la luz consta de cuantos, fotones, para explicar el efecto fotoeléctrico, donde la luz expulsa electrones de un material. 3. Estructura atómica, año 1913. Niels Bohr desarrolló un modelo del átomo donde los electrones ocupan niveles de energía cuantificados, explicando los espectros atómicos. 4. Dualidad onda-partícula, año 1924. Louis de Broglie propuso que las partículas, al igual que los electrones, tienen propiedades ondulatorias, lo que llevó al concepto de dualidad onda-partícula. Mi primer comentario: esta dualidad explica cómo funciona el mecanismo de la percepción, que hasta hoy la comunidad científica ha ignorado. 5. Principio de incertidumbre de Heisenberg, año 1927. Werner Heisenberg formuló el principio de incertidumbre, afirmando que ciertos pares de propiedades, como la posición y el momento, no se pueden medir simultáneamente con precisión arbitraria. 6. Ecuación de onda de Schrödinger, año 1926. Erwin Schrödinger desarrolló una ecuación de onda que describe cómo cambia el estado cuántico de un sistema físico con el tiempo. Mi segundo comentario es que ningún sistema es cerrado. Estos descubrimientos formaron colectivamente la base de la mecánica cuántica, revolucionando nuestra comprensión del mundo microscópico y conduciendo a numerosos avances tecnológicos, incluidos los semiconductores, los láseres y la computación cuántica. Recientemente leí un artículo que decía que un simple ajuste matemático podría alinear los campos de taquiones con el resto de la física. Los taquiones son partículas más rápidas que la luz, y los campos de taquiones son casos especiales de campo cuántico. El ajuste matemático amplía un pequeño espacio de Hilbert, que es un concepto fundamental en matemáticas y física, particularmente en mecánica cuántica y análisis funcional, a uno más grande para acomodar variables. En un fascinante giro de la física teórica, los científicos pueden haber calculado cómo una partícula elusiva, el taquión, podría existir sin romper las leyes de la relatividad general. El campo de taquiones y el campo de Higgs son conceptos de la teoría cuántica de campos, pero tienen funciones y propiedades distintas. Los campos de taquiones se caracterizan por tener una masa imaginaria. Esto significa que su término de masa al cuadrado es negativo, lo que lleva a la inestabilidad en el campo. La presencia de un campo taquiónico indica que el sistema se encuentra en un estado inestable. Esta inestabilidad hace que el campo decaiga espontáneamente a un estado estable, un proceso conocido como condensación de taquiones. Los taquiones son partículas hipotéticas que se moverían más rápido que la luz. Sin embargo, en la física moderna,
los campos taquiónicos no implican partículas más rápidas que la luz, sino más bien una configuración de campo inestable. Mi primer comentario: he dicho que siempre estamos inventando partículas y luego estas partículas se confirman más tarde, lo que valida los usos de nuestro mecanismo de percepción, ya que tenemos a nuestra disposición un número infinito de eslabones de conciencia e infinita energía para hacer lo que queramos. El campo de Higgs es crucial en el modelo estándar de la física de partículas para explicar cómo las partículas adquieren masa. Interactúa con partículas como los bosones W y Z, dándoles masa a través del mecanismo de Higgs. Mi comentario es que este sea probablemente el comienzo para reconocer el mecanismo de nuestra percepción. A altas temperaturas, el campo de Higgs se encuentra en un estado simétrico. A medida que el universo se enfría, el campo sufre una ruptura espontánea de la simetría, lo que lleva a un valor esperado de vacío distinto de cero. Este proceso da masa a las partículas. A diferencia del hipotético campo de taquiones, el campo de Higgs se ha confirmado experimentalmente con el descubrimiento del bosón de Higgs en el CERN en el año 2012, que algunas personas llaman la partícula de Dios. En resumen, si bien ambos campos involucran conceptos de masa e inestabilidad, el campo taquiónico se asocia con partículas hipotéticas más rápidas que la luz e inestabilidad del campo, mientras que el campo de Higgs es una parte bien establecida del modelo estándar que explica cómo las partículas ganan masa. El mecanismo de Higgs es un proceso fundamental en la física de partículas que explica cómo las partículas adquieren masa. Aquí hay un desglose de cómo funciona. El mecanismo de Higgs involucra un campo llamado campo de Higgs, que impregna todo el espacio. Este campo tiene un valor distinto de cero incluso en su estado de energía más bajo, estado de vacío. Es lo que llamé el área regional número 1 de la conciencia universal. A alta energía, el campo de Higgs es simétrico. A medida que el universo se enfría, esta simetría se rompe espontáneamente, lo que hace que el campo de Higgs se estabilice en un valor distinto de cero. Las partículas interactúan con el campo de Higgs. La fuerza de su interacción determina su masa. Las partículas que interactúan fuertemente con el campo de Higgs ganan más masa, mientras que las que interactúan débilmente ganan menos masa. Aquí quiero comentar que nosotros dirigimos a estas partículas en su interacción, no lo hacen por sí mismas porque no tienen mente propia. ¿Cómo funciona? En el modelo estándar, los bosones W y Z, que median la fuerza débil, adquieren masa a través de su interacción con el campo de Higgs. Sin este mecanismo, estos bosones carecerían de masa, lo que contradice las observaciones experimentales. Mi comentario es que en estas observaciones experimentales el mecanismo de nuestra percepción juega el papel más importante. El mecanismo de Higgs es crucial porque proporciona una forma consistente de explicar cómo las partículas obtienen su masa sin violar los principios de simetría de Gauge, que son fundamentales para el modelo estándar de la física de partículas. Los físicos teóricos viven en un mundo que el resto de nosotros no podemos entender realmente. Identifican fenómenos del cosmos lejano, incluidas cosas que no tienen sentido para nuestra mentalidad centrada en la Tierra, y luego desarrollan un modelo utilizando todas las cosas que podemos calcular aproximadamente. Un taquión es una partícula que viaja más rápido que la luz, superlumínico, lo que se considera imposible. Y un campo de taquiones, por lo tanto, es algo que no encaja en nuestra comprensión actual.
Los campos de taquiones han sido durante mucho tiempo el enfant terrible de la física, explican los científicos, pero el trabajo reciente ha seguido moviéndolos de extravagantes a, tal vez, simplemente inverosímiles. Ahora, este equipo está agregando otra actualización para seguir moviendo los campos de taquiones hacia la plausibilidad. Su trabajo aparece en la revista Physical Review de la American Physical Society. La clave, explican, está en duplicar uno de los parámetros en la comprensión actual de los campos de taquiones. El espacio de Hilbert es un modelo de trabajo utilizado en matemáticas complejas. Al describir campos cuánticos en general, un modelo de espacio de Hilbert con una sola partícula es suficiente. De hecho, restringe las matemáticas de una manera que hace que todo el cálculo funcione, porque nunca se resta ni se suma a una partícula. Pero para los campos de taquiones, las matemáticas son diferentes y deben ser representadas por dos campos que se cruzan en lugar de un campo de una sola partícula, dicen los científicos. Esto se debe a que el espacio de Hilbert que representa un campo de taquiones debe tener suficiente espacio para un cambio matemático complicado. En nuestra comprensión del espacio-tiempo de trabajo, hay una serie de cálculos, las transformaciones de Lorentz, que deben ser posibles para que una idea particular sea plausible. Piense en ello como cualquier otro conjunto de calificaciones. Si quieres solicitar formar parte de una lista de cuadrados, debes tener exactamente 4 lados de igual longitud y exactamente 4 ángulos rectos. Sin esas calificaciones, simplemente estás en otro tipo de forma. Para ser plausible en nuestro mundo, debe ser compatible con Lorentz, con el equivalente a 4 lados y 4 ángulos rectos. Si la matemática del campo de taquiones se restringe a un espacio de Hilbert de un solo lado, o entrada, entonces las transformaciones de Lorentz no tienen espacio para expresarse completamente. Esto se debe a que, en el curso de estas transformaciones, los campos de entrada y salida pueden cambiar y crear un resultado que ya no encaja en el espacio de Hilbert. El espacio correcto, explican los científicos, debe estar emparejado con todas las entradas y todas las salidas juntas. Eso significa que pueden cambiar de un lado a otro sin moverse fuera de los límites. Es algo complicado, pero también lo es la cosmología. Y a pesar de los detalles embriagadores, el resultado es simple. Este espacio de Hilbert más grande elimina los 3 obstáculos más grandes que quedan en nuestra comprensión de los campos de taquiones como parte del mismo espacio de juego que la teoría cuántica de campos en general. Esto, explican los científicos, se produce después de trabajos anteriores que muestran que los taquiones no son imposibles, sino más bien perturbaciones de la causalidad. Otros científicos también han demostrado que las matemáticas de las partículas superlumínicas pueden no ser imposibles después de todo. Hubo un tiempo en que los físicos se jugaban la vida con la idea de la mecánica cuántica en el sentido más amplio. Antes de eso, los científicos tenían que arriesgar sus medios de vida para sugerir que los átomos existían, entonces existían esas partículas subatómicas. Tal vez en los próximos años todos aceptemos los campos de taquiones como un componente básico de nuestro mundo, con detectores afinados para ellos, así como para la materia oscura y los otros materiales teóricos que nos rodean. Todo lo que se necesita es un espacio de trabajo un poco más grande. Finalmente déjame decirte que cualquier teoría es primero una creencia, luego el experto comienza a usar ecuaciones matemáticas para darle a estas creencias una mayor solidez.
A veces funciona, a veces no. No olvides suscribirte a este canal y recuerda que, si quieres más información, puedes comprar mis libros en Amazon.com.